El Wético es un espíritu maligno que normalmente entra en la mente de las personas. Según los nativoamericanos, se trata del virus del egocentrismo, un patógeno psicológico que obliga a una persona a satisfacer sus propias necesidades como una criatura hambrienta que nunca está satisfecha. Esta presencia provoca una especie de involución en la que la humanidad eventualmente se vuelve contra sí misma. Esta intrigante pero también inquietante visión está recopilada en un libro de lectura prácticamente obligada. El autor de la pieza que invita a la reflexión, Dispelling Wético, es Paul Levy, un conocido partidario delegado de Carl Jung y colaborador frecuente de The Guardian. Afirma que los fenómenos psicosociales que nos rodean hoy en día demuestran que el virus del egoísmo es más frecuente que nunca. Los nativoamericanos utilizan el término wético para describir a alguien que es completamente malvado y no tiene en cuenta la dignidad o el bienestar de sus semejantes. El legado que Levy quiere dejarnos a través de su libro está lejos de ser un mensaje de desaprobación, censura o alarma. Cada uno de nosotros puede construir suficientes barreras defensivas y fortalecer nuestro sistema inmunológico psicológico para evitar que esto suceda. Cada virus busca un anfitrión para invadir y alimentarse. En su libro Colón y otros caníbales, el historiador Jack Forbes explica cómo las comunidades indígenas consideraban que todos los conquistadores europeos que buscaban apoderarse de sus tierras y su mundo padecían la enfermedad del wético cuando entraron en contacto con ellos por primera vez, aunque otras tribus como los Ojibwa ya habían utilizado el conocido término Wendigo. Fue la tribu Cree de Canadá quien primero utilizó este término. En cualquier caso, tenían una imagen mental del hombre blanco o civilizado como un ser infectado por el virus del egoísmo, por el wético, una fuerza perniciosa que los impulsaba a desear la fuerza vivificante de la naturaleza, sus recursos y al mundo entero para ellos mismos. Paul Levy, por su parte, explica en su libro que Carl Jung utilizó este concepto para explicarnos la idea de la sombra, ese arquetipo del inconsciente que en realidad todos compartimos. Por lo tanto, rasgos comunes como los celos, la codicia, el deseo de dominación, el egoísmo, son realmente el resultado de nuestro inconsciente colectivo, nuestras sombras más oscuras y ese yo desprendido de la conciencia que hace que las acciones más viles nos posean. Por lo tanto, podemos decir que el espíritu maligno, como lo conocían los indioamericanos, era algo un poco diferente para Jung. Era algo que nunca vino de fuera para poseernos, sino que siempre estuvo presente dentro de nosotros. En realidad todos tenemos esa sombra dentro de nosotros, pero podemos elegir darle más o menos fuerza. El virus del egoísmo en nuestras vidas puede ser derrotado y erradicado. Podemos hacer esto familiarizándonos con el demonio de nuestra sombra, como lo llamó Carl Jung, dado que este demonio se alimenta y amplifica la codicia, la envidia, el desprecio o la necesidad de dominio. Es importante que entendamos que esto desde el principio, a lo largo de la historia, cada una de estas dimensiones ha tenido a su vez consecuencias aterradoras. Nuestra realidad ha estado durante mucho tiempo bajo el control del mal del wético. Además, se mueve a través de muchas de nuestras tramas secundarias sociales, más frecuentes hoy en día sin dificultad. Le damos autoridad, nos sometemos a ella y nos volvemos complacientes. Hacer conscientes todas esas pulsiones que transitan por nuestros abismos inconscientes, como nos explicó Carl Jung en libros como El encuentro con la sombra en su época, es nuestra responsabilidad. Si todos cediéramos al afán de tener lo que tiene el otro, de aprovecharnos de los miembros de nuestra familia para beneficio propio o de sacarle el máximo partido a la vida a una costa de hacer daño a los demás, todos pasaríamos por una psicosis colectiva, donde todos finalmente perderíamos. El egoísmo es una enfermedad que existe desde hace mucho tiempo y no es un mal reciente. El wético debe ser resistido o desterrado, por lo que debemos trabajar en nuestra propia sombra para poder hacerlo.
Es una parte de nosotros mismos que ocultamos. Al hacerlo le permitimos buscar comida por sí mismo y llenar cualquier vacío en su dieta con codicia, envidia, desprecio. Por tanto, seamos capaces de combatir el virus del egoísmo resolviendo los conflictos internos. El egoísmo o la egofrenia es un canibalismo psíquico. Decimos que es una enfermedad espiritual o psicoespiritual porque centra toda la conciencia en una parte del cerebro e impide reconocer la profundidad de la mente, que no está constreñida solo a un cuerpo, a la materia. Es decir, se niega el aspecto espiritual del ser. La civilización moderna padece un extremo dominio de los aspectos racionales e intelectuales de la mente, un desequilibrio que parece desconectarnos de la naturaleza, de la empatía y de nosotros mismos. Podemos creer que el Wético es solo una forma más o menos supersticiosa de imaginar concretamente nuestro egoísmo, pero es posible que aunque sea solo una enfermedad mental, pueda también contagiarse y replicarse en otras personas, como sugiere la teoría memética de Richard Dawkins. De cierta manera, la información se comporta como un organismo vivo que busca perpetuarse, lo cual logra infectando a través de las ideas y el contenido mental, genes culturales, a otros organismos. Paul Levy sugiere que el Wético opera como un virus mental que se esparce a través de nuestros puntos ciegos de la mente subconsciente y depende de nuestra propia ignorancia de lo que está sucediendo, es decir, de no ver que estamos siendo arrastrados por la importancia personal o la egofrenia. Levy compara el Wético con el concepto de la prisión de hierro negro del escritor Philip K. Dick. En sus visiones gnósticas, Dick notó que estamos en un tipo de prisión, pero no lo sabemos. Debemos darnos cuenta de que estamos encerrados en una cárcel y que existe una especie de simulación generada por nuestra propia mente, infectada por un agente patógeno, un falsificador del espíritu que se superpone a la realidad. La prisión de hierro negro es una vasta y compleja forma de vida que se protege a sí misma, induciendo una alucinación negativa. La prisión de hierro negro se replica creando a través de nosotros microextensiones de ella misma, extendiendo su pensamiento androide, la uniformidad cada vez más. A lo que Levy agrega, el pensamiento androide, esto es, pensamiento grupal, robótico, mecanicista, sin creatividad programada en su sistema, es una de las cualidades de la mente tomada por el Wético. La enfermedad opera produciendo un sentido de aislamiento e independencia, de que estamos solos aquí dentro y el mundo allá afuera es salvaje y hostil. El Wético nos distrae, explotando nuestra tendencia habitual inconsciente a ver la fuente de nuestros problemas como algo externo a nosotros. Dick escribió también que creer que existe una realidad objetiva separada de la mente que la observa sería un terrible error intelectual. Esto es importante porque esta creencia en un mundo objetivo es la raíz de nuestra separación, lo que sustenta un mundo dividido entre un sujeto y sus objetos, y es también el alimento que mantiene corriendo el programa del ego como una realidad absoluta. Philip K. Dick escribió lo siguiente: a veces me parece que el planeta está bajo un hechizo, estamos dormidos o en un trance. Dick creía que un demiurgo que había querido reemplazar la creación original divina había producido un mundo falso, una realidad espuria, pero lo había creado a través de nosotros. El demonio se había infiltrado en nuestra propia mente, al punto de hacernos pensar que es nuestra mente. El mismo demiurgo y su simulacro global, la prisión de hierro negro o el mismo Wético son agentes de nuestra propia evolución. La enfermedad puede ser el detonador de un estadio de conciencia, de un reconocimiento de lo que es verdaderamente esencial en la vida. Se trata de descubrir que hay un universo detrás del nuestro, oculto en su interior. El mundo no es solo una falsificación, hay más. Es una falsificación, pero debajo de ella yace otro mundo. Y es ese otro mundo, ese mundo del logos, que se filtra y rompe a través. Dick dijo que podemos acceder a ese mundo sin la necesidad de un sacerdote o un intermediario. Para hacerlo debemos recordar
que nosotros no somos realmente egos en un cuerpo, sino que nuestra naturaleza es la misma que la divinidad que hizo que se manifestara el universo en primer lugar, es decir, que somos la totalidad. Es por ello que el camino, y Dick era un ferviente cristiano gnóstico, es liberarse de la importancia personal y no huir del sufrimiento del mundo, sino hacerlo sacrificio en la trascendencia del conocimiento de esta unidad divina. Si es que existe la felicidad en el humano, esta viene de su renuncia voluntaria a su yo en favor de su participación en el destino de la unidad total. El poder supremo de la compasión es el único poder capaz de resolver este laberinto. Tenemos aquí una receta para escapar de la prisión de hierro negro, de la Matrix, y al mismo tiempo curarnos de este virus llamado huético.